¿Cómo están, chiquillos? Bueno, en esta ocasión, un poco chascón, ¿ya? Vamos a hacer una suerte de video tutorial de algunas cosas importantes que tienen que ver con respecto al alternador. El alternador, hay que mencionar que es un elemento sumamente importante para el vehículo convencional. Estamos hablando hoy día ya autoeléctrico híbrido, ¿bien? El alternador en esas unidades se deja un poquito de lado, ¿bien? Se ocupa otro tipo de componente, sino que se carga de la batería de baja tensión de distintas maneras. Pero ahora vamos a hablar, ¿cierto?, del elemento que se llama alternador o generador. Bien, vamos a hablar de los principales componentes, pseudofunciones que pueden generar y algún tipo de diagnóstico, ¿cierto?, con respecto a algún síntoma. Ahora, no es tan complejo, sí es verdad, no es tan complejo, pero hay muchas cosas que entender con respecto a la fuerza electromotriz, ¿cierto?, a la famosa FEM, y cómo se controla todo el tema para poder generar este efecto, ¿cierto?, de regulación de voltaje, que eso es sumamente importante y a veces se hace como medio difícil de entender. Y entendiendo eso, bien, nos va a servir como para entender un poco el síntoma que nos puede decir algún cliente, ¿verdad? Y algún tipo de, no sé, información adicional que nos podamos agregar ahí todo el asunto. Bien, así es que voy a partir con esto, ¿cierto? Tengo un alternador desarmado hasta el minuto y vamos a empezar pieza por pieza designando algún tipo de función y algunos tips más que nada como poder diagnosticar. Ahora, con el alternador desarmado hay que entender que vamos a tener mentalmente algún tipo de, en este caso, ¿cierto?, mediciones de continuidad muchas veces, ¿cierto?, o resistencias que nos indique el fabricante. Pero más allá de eso, el que nos va a llevar más que nada, ¿cierto?, algún tipo de continuidad va a ser contra carcasa o chasis y los embobinados que tengo dentro. O sea, se debe verificar siempre la aislación del elemento. Bien, que eso es sumamente importante. Bueno, generalmente bajo estos criterios tampoco vamos a tener carga del alternador. De hecho, el alternador va a estar en corte. O en algún minuto también vamos a generar consumo. ¿Cachai? O sea, también se puede generar un exceso de consumo con respecto a un elemento malo del alternador. Así es que partimos, ¿cierto?, con esto, vamos a ver qué es lo que pasa y los voy a explicar cada una de las cosas, ¿bien? Denme un segundito. Bien, acá tenemos, ¿cierto?, nuestro alternador ya desarmado. Esto corresponde o aplica a una unidad Subaru, ¿bien? No lo invento yo, sino que ahí dice, ¿bien? Subaru Denso, ¿bien? Ahora, no nos convoca. Partimos, ¿cierto?, desde lo más básico que sería nuestra polea. La polea, ¿cierto? Claro, no menos importante. De hecho, en este tipo de alternador vamos a tener una polea generalmente con un embrague, ¿bien? Un embrague unidireccional. O sea que, si se fijan, yo la estoy girando, pero no estoy girando el rotor. Y al momento del otro lado se bloquea, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa en ese punto? ¿Para qué se usa? ¿Bien? Se usa más que nada para economizar combustible muchas veces en momentos de aceleración y desaceleración. Bien, aceleración y desaceleración. ¿Para qué? Para economizar combustible, más que nada. Recordemos que el paso magnético de este elemento va a generar carga a la correa de accesorios. Ahora, si yo le genero carga a la correa de accesorios, adivinen a quién le voy generando carga. Al cigüeñal. Si yo le voy a agregar más carga al cigüeñal, se genera más consumo de combustible. Por esa razón, nosotros hoy día tenemos, ¿cierto?, un rango. Antiguamente se decía que el rango de carga era, ejemplo, 13.9 a los 14.9 voltios. Hoy día hay alternadores que pueden cargar modularmente desde los 12.9. ¿Y quién los va a controlar? El computador de motor. Bien, generalmente hoy día ya la caja reguladora, ¿cierto?, pasa a ser un elemento controlado por el computador de motor, bajo el mismo criterio, eficiencia, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Este tipo de polea generalmente se llama habitualmente para una correa poli B, ¿bien? Que en este caso, si yo voy a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas internas. Por ende, corresponde a una correa 6PK. Bien, recordemos que estas designaciones van 6PK, donde los números que vienen después es el largo de la correa en milímetros. Por ejemplo, 2380, ¿vale? Significa 2380 milímetros, ¿vale? Esa es la longitud de la correa. Ahora, eso lo determina el fabricante, ¿bien? Al igual que cuántas aristas tiene la polea.
Bien, el otro tipo de polea que en realidad se ocupa más que nada como en maquinaria o algo, lo vamos a encontrar netamente en una correa trapezoidal. Bien, ese es un punto. Segundo punto, vamos a encontrar nuestro elemento llamado rotor, ¿vale? El rotor se contempla de nada más y nada menos que una bobina gigante. Bien, es una bobina, de hecho es un electroimán, en el cual es alimentado por estos dos anillos colectores. Eso se llama anillo colector. Bien, o anillos rozantes también lo puedo encontrar en algún tipo de nomenclatura por aquí y por allá. ¿Qué significa esto? Significa que a este loco, al rotor, lo alimentan. Bien, un positivo o un negativo, o un positivo y un negativo. ¿Tiene polaridad? No, da lo mismo. ¿Por qué? Porque es una bobina. Por ende, como una bobina no tiene polaridad, chiquillos. ¿Qué más nos indica esto? Al momento de recibir positivo y negativo, esto de aquí genera imantación, o sea, generamos un electroimán. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar como fuerza electromotriz. Vamos a llamar el nivel magnético que tengo aquí, va a ser el resultante, ¿cierto?, de la cantidad energética que yo puedo transformar. Recordemos lo siguiente: la corriente alterna se crea a través de electromagnetismo, mientras que la corriente continua se transforma o se crea, en verdad, a través de una reacción química, ¿vale? Ahí tenemos el ejemplo básico de una batería convencional de un vehículo, donde vamos a tener, en este caso, ¿cierto?, la reacción química del electrolito, que es agua destilada con ácido sulfúrico, y nuestras placas de plomo, que pueden ser básicamente peróxido de plomo y plomo esponjoso. Bien, ahí cada fabricante le va agregando cada aditivo adicional, por ejemplo, plomo calcio, plomo níquel, y ahí vamos agregando más cosas, cosa que esta reacción química perdure, ¿vale? ¿Qué más nos queda? Ya sabemos que este loco es un electroimán, bien, lleva sus rodamentos, bien, importante inspección esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, acá al menos en Chile, generalmente se le da mantenimiento cuando falla el alternador y se acabó, ¿bien? Ahora, ¿se puede prever esto? Sí, porque de hecho yo puedo en cada mantenimiento sacar la correa de accesorios y verificar cómo está girando el rotor. Si yo noto que está agripado, que se escucha una suerte de zumbido de por medio, significa que el rodamiento ya está cubriendo su vida útil y hay que cambiarlo. Acompañado a eso, ¿cierto?, se verifican el nivel de carbones, o bueno, carbones en Chile, porque esto realmente se llama escobillas, ¿bien? Y los tenemos aquí adentro, en el porta escobillas, ahí entre medio se ven, ¿vale? Eso iría técnicamente en este punto de acá, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice? Que los carboncitos que están aquí, ¿cierto?, son alimentados por nuestra caja reguladora, ¿vale? Nuestra caja reguladora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué permite? La caja reguladora es quien alimenta el rotor. O sea, aquí vamos a tener lo siguiente: cómo se regula el voltaje de salida del alternador es a través de este elemento. Por eso se llama caja reguladora o regulador de voltaje. Es porque, ejemplo, si aquí entran 12 volts, por ejemplo, que vienen de la chapa o que vienen de directo de batería, lo que yo alimento en los carbones no son 12 volts, es menos. Por ejemplo, 10 volts. Y esto va a generar un magnetismo acorde a los 10 volts. Bien, por ende, si este loquillo, por ejemplo, necesita magnetizar más para generar más voltaje de salida, adivinen qué va a aumentar. En vez de 10, va a tener 11 volts, 10,8, como sea. Y va a aumentar la cantidad magnética. Si aumenta la cantidad magnética, vamos a tener más corriente de salida. ¿Se entiende, no? Ese es el efecto que se puede producir. Bien. Luego vamos a encontrar que fuera de la caja reguladora, bien, nosotros vamos a tener algunas que vienen con 3 pines, 2 pines, 1 pin, 4 pines. ¿De quién depende eso? De fabricante. Profe, ¿y qué es cada pin? Lamentablemente, chiquillos, ¿cierto? Bueno, no es lamentable, pero en lo común hay que ver el diagrama eléctrico del alternador. En el caso del Subaru, tiene uno solo, bien, que va en este caso, por eso que la tengo aparte, porque esta es de otro alternador, es para mostrarla. Acá yo tengo esta, bien, que va en este sentido, ¿cierto?, conectada a la placa de diodos, a la placa de rectificación, bien. No es que vayan unidas de por medio, sino que están soldadas en un punto, bien. No están interconectadas, eso hay que aclararlo, ¿vale?
sino que en este caso van conectados aquí porque aquí yo tengo mi portacarbones, ¿vale? Y el fabricante, en este caso, de este alternador decidió dejarlo como apernado a la placa. Eso es todo. No tiene que ver, no van relacionados. Ojo con eso, ¿vale? Si usted se fija, aquí yo lo tengo por separado. ¿Bien? Si usted se fija, profe, mira, ahí tiene uno solo. Claro, este uno solo habitualmente es un terminal controlador desde el computador de motor. ¿Bien? ¿Y qué significa? Es un pin modulador, o sea, carga el alternador moduladamente. O sea, el computador de motor puede tomar la decisión de cargar más el alternador o que el alternador cargue menos. ¿Bien? ¿Depende de qué? De, por ejemplo, el porcentaje de carga del acelerador, si estoy, digamos, frenado un montón de tiempo en un taco, ¿bien? Si se baja el nivel de carga de la batería. O sea, aquí le vamos agregando más sensores, chiquillos. Y el sensor primordial que tenemos es el IBS, que va puesto en el terminal negativo de la batería mayormente. O es un sensor de corriente que va puesto en el terminal de batería, ¿vale? En el terminal negativo. Eso es el IBS, un sensor de corriente. ¿Bien? Y en algunos casos también puede medir temperatura. Ojo con eso. ¿Qué más tenemos? Este elemento que es fundamental. Este se llama estator. Técnicamente iría encima de esto. Bien, y es parte casi de la carcasa, chiquillos, miren. Ahora, ¿de qué se trata este? Este loco se encarga de poder almacenar el magnetismo que envía el rotor. Y aquí es donde tenemos nosotros nuestra corriente alterna. Bien, recordemos, la corriente alterna se crea con magnetismo. ¿Magnetismo de dónde? Del rotor, ¿vale? El rotor va enviando el norte-sur, 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 y esto loco lo almacena. A grandes rasgos, ¿bien? Esto luego lo almacena por muy poco tiempo, porque en realidad tiene que seguir su flujo energético. Y llegan a esta placa que se llaman placa de rectificación o placa de diodos. ¿Bien? ¿Qué tenemos en este proceso? Vamos a encontrar diodos de rectificación, ¿bien? Generalmente uno por fase, o vamos a encontrar más para poder filtrar aún más nuestra señal, ¿cierto?, de salida, que sería nuestro B+. Aquí es donde en este caso vamos a encontrar nuestro terminal de ojo conectado directamente a batería, o en algunos casos también con un fusible de 125, 130, 150 amperes. Bien, eso es lo primordial. Ahora, ¿cómo se prueban las cosas? Principalmente, por ejemplo, en este punto, si yo saco esto de acá, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a tomar un tester y lo que voy a medir es continuidad. ¿Bien? ¿Qué voy a continuidad con qué? Debería tener continuidad entre ambos anillos colectores. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es una bobina. O sea, deberíamos tener este efecto. Lo que no debe pasar es que tenga continuidad entre un anillo rozante y la carcasa. ¿Bien? Si existe continuidad, significa que nuestro esmalte del bobinado se murió. Y si se murió, profe, ¿lo puedo reparar? No, compadre. Hoy día en realidad pocas veces se puede reparar este tipo de cosas. Bien, antiguamente habían viejitos, ¿verdad?, que lo armaban de nuevo, todo el cuento, y era súper espectacular. Pero hoy día, a nivel de material que estamos trabajando en algunos componentes del fabricante, conlleva a que tengamos que reemplazar todo el elemento porque no existen repuestos de esto. ¿Se entiende? Ese es como el principal factor. Bien, ahora, existirá la noción, pero profe, sabe que yo reparé uno de estos y quedó bueno, ningún problema, ¿ya? Si no estoy diciendo que no se, así lisa y llanamente, a secas, no se tenga que reparar, pero en este caso, ¿cierto?, generalmente no se repara, y por el costo de reparación a veces te sale comprarte uno o en desarme o en algún tipo de, ¿cierto?, de mismas, digamos, empresas donde se dedican a reparar este tipo de cosas, que a veces los tienen por recambio, chiquillos. ¿Bien? O sea, ya tenemos estator, tenemos el rotor. Acá lo mismo, continuidad entre bases, ¿vale? Y luego entre las bases y chasis. ¿Bien? No debe tener continuidad, acuérdense. Si esto tiene continuidad con la parte de la carcasa, se murió. No hay nada más que hacer ahí. ¿Bien? Ahora, con los diodos. Los diodos, bueno, antes de llegar a los diodos nos faltan los carboncitos. Los carboncitos es más que nada una inspección visual, chiquillos. Ahí ni se ven, por ende se asocia de que no nos quedan carbones. Los carbones deben tener cierta superficie
bien, porque tienen que estar con superficie a este punto, bien. O sea, mientras más largo en este caso el carboncito o la escobilla, ¿cierto? Vamos a tener mayor durabilidad de este mismo carboncito. Bien, esa es la idea. Ahora, los diodos rectificadores. Ojo, acá vamos a encontrar, en algunos casos, podríamos tener algunos que son de ánodo cátodo y de cátodo ánodo. Bien, por ende, usted va a seleccionar ahí en el tester la opción de medir diodos y debiera marcar resistencia solamente en un puro lado o hacia un puro lado. Entonces, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, tirar el pin positivo del tester a una cara y al otro lado, ¿cierto?, conectar el negativo. Y hacia un lado debiera tener continuidad o medir resistencia y al otro lado debiera estar aislado. Bien, recordemos de que el diodo, por términos simples y generales, deja pasar siempre flujo de energía hacia un puro lado. Inversamente no pasa. Y si lo hace, está malo. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que pasa a este punto, cierto? En algunos casos vamos a encontrar también en la salida, solamente en algunos alternadores, alguna electrónica aplicada para que la salida sea mucho más filtrada. Recordemos que la corriente continua rectificada va a ser variable, va a ser con una suerte de ruido, se llama rizado, ¿vale? Se llama voltaje rizado, va a ser así rizado. Si yo lo quiero cada vez más parejo como el de una batería, por ejemplo, necesito filtrarlo. De ahí es donde se ocupan condensadores, se pueden ocupar, ejemplo, si yo quiero proteger los demás circuitos cuando esto falla, ¿cierto? Puedo colocar un diodo Zener, o sea, hay varias electrónicas aplicadas de por medio, chiquillos, que nos pueden servir para proteger algunos circuitos, que eso es sumamente primordial. Hoy día se trabaja en pos de protección de los circuitos internos del vehículo. Antiguamente no era tan relevante porque tampoco teníamos tanta electrónica. Hoy día, ¿cierto? Sepan ustedes que hasta la radio es un módulo de control. ¿Bien? Espero que en este caso, ¿cierto?, haya quedado todo claro al menos. Bien, eso es sumamente primordial e importante. Bien, ahora, ¿cómo reparar todo el asunto? Bueno, me faltó la carcasa trasera. Bien, que no es que no sea importante, sino que también tiene la cubeta para poder almacenar el rodamiento que está ahí. Bien, también se debe inspeccionar porque en algunos casos, cuando quedan mal montados, o el rodamiento empieza a quedar como fijo, por decirlo así, contra la zona móvil externa, se empiezan a pelar aquí en este punto. Ojo con eso, revísenlo siempre, porque se generan rayaduras. Bien, ejemplo, el que está ahí, ¿ven? Y eso puede producir holguras, y si tengo holguras, el eje va a empezar a tener vibraciones al momento de hacerlo funcionar. Y eso a la larga puede quebrar la carcasa y quedar la embarrada. ¿Bien? Espero que haya quedado claro, digamos, es una pseudo explicación sumamente rápida, ¿bien? Y en efecto, cierto, sumamente, como más que nada simplista, ¿vale? No es tan complejo tampoco como muchas veces piensan. Ahora, si el proceso de reparación es costoso, todo lo que quieran, pero sumamente importante es tener ojo antes, digamos, en algún tipo de mantención. O sea, usted va a revisar en este caso, ¿cierto?, este tipo de cosas o fenómenos como quieran. Yo voy a cambiar la correa de accesorio X cosa por mantenimiento, por cualquier cosa. ¿Y qué tengo que revisar ahí? Efectivamente, siempre, si esta correa de accesorio solamente mueve el alternador, revisar cómo gira el alternador. Si se escuchan, ¿cierto? Ya, ojo, vamos a tener que revisar los rodamientos, todo el cuento. Aprovechamos de hacerle mantenimiento al alternador, que nunca está de más. Bien, nunca está de más. Porque imagínense, el alternador en este sentido, ¿cierto?, puede fallar de la noche a la mañana. Y usted está de vacaciones, ¿cierto?, al fin del mundo. Ya no hay una persona que pueda revisar un alternador, por ejemplo. Entonces ahí se complica todo, ¿vale? Ahora, este efecto es sumamente importante. Bien, siempre se hace un mantenimiento previo. ¿Estamos bien? Y ese mantenimiento previo tiene que ver, va de la mano con las mantenciones preventivas, ¿cierto? Y un montón de cosas que pueden pasar como observación. Bien, eso es todo, chiquillos. Cuídense mucho, que estén muy bien, ¿cierto? Y, como digo siempre, hasta la próxima.